Es sorprendente que una causa que se le ha presentado políticamente como algo terrible y tal, se haya montado exclusivamente con las anotaciones mías en mis diarios personales y con los audios, muchos de ellos aportados además por un tal Dolcel. Entonces, el fiscal ha entendido que serán o no serán condenados el resto de las personas por lo que yo, por mis, digamos, anotaciones que pueden ser consideraciones, reflexiones, lo que me decía una fuente, mis, digamos, planteamientos personales, y eso lo ha considerado el fiscal y todas las acusaciones como razón de ser, porque han dicho Villarejo no se miente a sí mismo, ¿no? Y sin embargo hay una gran contradicción, y es que hay muchas anotaciones donde yo hablo de mis contactos con el CNI, me veo con Juan, me veo con tal, me veo con cual, y sin embargo cuando ha ido un señor tan importante como San Roldán ha dicho Villarejo jamás ha tenido ninguna relación con el CNI, lo cual puede ser que yo me mintiera a mí mismo y me quisiera hacer importante anotando. Entonces, si anotaba las relaciones con el CNI, que resulta que, según el señor San Roldán, no eran ciertas, ¿por qué van a ser ciertas las elucubraciones que yo hacía respecto a la causa Kitchen, ¿no? Pero entiendo que ese es lo único que tienen. Si no hubiera sido por mi diario y por esos audios contenidos, algunos de los 14 teras que me encontraron en los registros, no habría habido causa Kitchen. Entiendo que es una justicia poética, ¿no?, que un partido en el gobierno como el PP, que tanto cosas me pidieron, que tantos favores hice y que tantas cosas fueran ellos los que decidieron detenerme sin ser conscientes que se pegaban un tiro en el pie, porque no iban solamente contra Villarejo, iban contra algo mucho más, entre otras cosas contra el Cuerpo Nacional de Policía. Yo entro en la causa Kitchen, en el informe, en el proyecto Kitchen, porque un tipo importante y brillante como era García Castaño, él falló a la hora de captar a determinadas fuentes, y como yo tenía cierta fama de ser bueno a la hora de captar fuentes humanas, me pidieron que fuera yo el que captara, entre otros, a este señor y a varios más, ¿no?, al chofer, guardaespaldas y tal de esta familia. Pero la base fundamental de la razón de ser, que así es como a mí me lo vendieron, es que se trataba de encontrar documentación de este señor, el señor Luis el Cabrón, que llamaban, ¿no?, Luis Bárcenas, en base a que él decía que podía destruir la corona si no se le trataba bien, porque tenía información de rey emérito, porque tenían los mismos elementos en común, los mismos testaferros, los mismos fiduciarios, y las mismas cuentas offshore, etcétera, etcétera. Yo creo que Rajoy se aprovechó de esa situación y dijo, ya que se va a trabajar de esa manera tan discreta y tan confidencial, todo lo que pueda aparecer contra mí, de los pagos, de los sobres y tal, pues oye, se lo podéis recuperar y tal. Bueno, no quiero perjudicar porque todavía está visto para sentencia y por lo tanto, pero alguien muy próximo a Rajoy, que yo tenía 2, 3 intermediarios, es decir, en ocasiones, y además lo declaré, creo que lo declaré tanto en instrucción como ahora en el juicio, llegó un momento en que me volvían loco, porque lo que yo transmitía al secretario de Estado, al lado unas veces a través del secretario de Estado, que él a su vez se lo decía al ministro, luego Rajoy no se fiaba y me mandaba 2 o 3 interlocutores porque decían, cuéntame qué pasa de esto. Y yo decía, ya se lo he contado al ministro. Entonces no se fiaba del ministro, dada la obsesión que tenía con que jamás saliera a la luz lo que Luis Bárcenas decía que tenía. Al final, mi convicción personal es que no tenía nada. Esa es mi convicción personal. Yo creo que él, Bárcenas, se sentía tan poderoso y tan soberbio que el tipo, por eso, Rajoy nunca se atrevió a enfrentarse con él. O sea, los audios que gran parte los consiguió el tal Dolcel, y que por las razones que no entiendo el ilustre García Castellón no consideró como para imputar a mi otro tiempo buena amiga María Dolores de Cospedal, eran evidentísimos. Es decir, ella estaba muy enfadada con Rajoy
porque cada vez que Rajoy quería hacer algo contra Bárcenas, la mandaba ella. Y la mandaba ella y le decía, dile que tal, cuando ella era una mandada. ¿Por qué? Porque él odiaba, Rajoy odiaba a Luis Bárcenas porque le tiraba el dinero. Cada vez que iba con los sobres decía, toma. Y claro, ¿por qué? Porque el tipo estaba tan engreído, él era el dueño del dinero. Y él además a sus fuentes, algunas de ellas, a sus gente próxima, algunas de ellas yo me entrevisté, le decía, macho, ¿por qué te has quedado con casi 60 millones de euros? Y él decía, es que llegaba tanta pasta que yo apuntaba a la 10ª parte porque me preocupaba que se asustaran de tanto dinero como entraba. Y cuando alguien venía con 600.000, él ponía 60.000. Ese nivel de superioridad es lo que él le hizo no tener que grabar ni nada porque estaba por encima. No le hacía falta. Cuando se dio cuenta ya era tarde. Y por eso dijo, no tengo más remedio que hacerlo. Y por eso él se inventó ese bulo. Si hubiera existido esas grabaciones, las hubiera utilizado desde el propio Bárcenas hasta el propio García Castaño. El gran problema de que este pobre fiscal no tiene más remedio que seguir la inercia de sus antecesores y, claro, hacer el ridículo tan tremendo de ponerme a mí como más importante que el ministro. Con lo cual, claro, ese es perpéntico, ¿no? Es decir, por lo cual me tendría que haber hecho ministro, por lo menos, o vicepresidente de gobierno, digo yo, ¿no? Pero claro, es la necesidad imperiosa que hay de destruir a Villarejo como sea. ¿Por qué? Porque, ya lo he dicho muchas veces, los 14 teras que había en mi caja fuerte es como la atapuerca de los últimos 40 años de este país. Lamentablemente, ahí está, empiezas a escarbar, empiezas con la brocha y con el DS y empiezan a salir, claro, y todo el mundo tiene pánico a esos audios, a esas conversaciones que se grababan, obviamente, en un momento distendido y tal, que la inmensa mayoría, lo he dicho, lo grababa el CNI con mi autorización, porque entendían que a partir del año 2000 yo estaba inmerso en operaciones de cierta... y tenían que tenerme monitorizado por mi bien. Yo estaba convencido de que jamás iban a ser tan irresponsables como para volcarlo todo eso en una causa penal en lugar de haberme pegado un tiro, que hubiera sido lo lógico, que hubiera sido un país serio. Me hubieran dado más terrible. Además, en los últimos meses yo estuve en Colombia, en Abu Dhabi, en Dubái, o sea, estuve en escenarios tremendamente más cómodos. O sea, todo lo que está ocurriendo ahora, y no quiero ponerme en mérito, yo lo he ido anunciando desde el 2010. Oiga, proteger al rey emérito y proteger a los Puyol va a crear un problema de independencia. En el 2014, oiga, hay un tal Pedro Sánchez que es un tipo, cuidado. O sea, ese tipo de cosas a la gente no le gusta, porque a la gente le gusta la comodidad de estar en un sitio, no quiere complicarse. Y yo, al volverme un testigo molesto, pues tiene que aniquilarme. Ahora, recientemente, con lo de las cloacas del PSOE, también me quiere meter, porque una conspiración en España sin Villarejo, pues no tiene nivel, ¿no? Es así de lamentable. Y por eso la estupidez, el ridículo para mí, de que el fiscal pida para mí más años que para el ministro, no deja de ser una tomadura de pelo, ¿no? Yo confío en que el tribunal, en algún momento determinado, entienda que no todo vale, ¿no?